Lo dijo él. A primera hora. El gobierno ha planteado el proyecto urgente sobre la minería y energía como una pieza clave de su estrategia económica. Su objetivo es claro: atraer inversión, dinamizar la economía, fortalecer la seguridad energética y convertir al sector extractivo en un motor de crecimiento y generación de empleo. Desde la visión oficial, Ecuador necesita acelerar proyectos estratégicos, reducir tiempos administrativos y enviar una señal de confianza a los mercados internacionales. Pero, del otro lado, organizaciones ambientales advierten que el desarrollo no puede construirse debilitando estándares de protección, derechos colectivos ni el principio constitucional del respeto a la naturaleza. La pregunta de fondo es inevitable. ¿Es posible un Ecuador donde convivan la inversión extractivista y también la defensa ambiental, o estamos ante dos visiones del país que difícilmente se puedan reconciliar? Esa es la primera pregunta para nuestro invitado el día de hoy, el señor Gustavo Redín, abogado de SEDENA. Buenos días, ¿cómo está? El espacio. Sí, no sé si le escuchamos bien. Buenos días, Gustavo. ¿Me escuchan ahí? Sí, ahí Sí, perfecto. sí. Sí. No sé si logró escuchar la pregunta. Le planteaba el hecho si es posible en Ecuador, que en Ecuador puedan convivir estas dos posiciones, ¿no? La posición de la inversión extractiva y la defensa ambiental. Muchas gracias. A ver, yo creo que uno de los puntos antes de poder responder esa pregunta, creo que es recordar lo que el Ecuador ya ha dicho en reiteradas ocasiones en las diferentes consultas populares, tanto en la consulta popular de Quito sin minería, la consulta popular de Cuenca, la consulta popular de Girón, la consulta popular del Yasuní, inclusive en el llamado constituyente o la consulta popular para buscar la apertura del arbitraje internacional. El Ecuador ha dicho que quiere proteger la naturaleza, quiere proteger su ambiente, quiere proteger su territorio. Lo ha dicho en reiteradas ocasiones, todos los momentos y con victorias abrumadoras, como la de Cuenca, por ejemplo, que ganó casi con el 80% de la población. Entonces, creo que eso es un mensaje democrático, ¿no es cierto?, que ya hemos dado en función de decir, hey, queremos frenar los procesos extractivos, ¿no es cierto? Queremos que no se extiendan tan rápido y que se proteja la naturaleza. Dicho esto, ¿no es cierto?, y entendiendo lo que buscan los y las ecuatorianas, también creemos que sí se pueden hacer los procesos de manera adecuada, ¿no es cierto? Creo que sí se puede convivir de alguna forma el extractivismo con la protección, pero siempre que esto se lo realice con debates adecuados, con las conversaciones adecuadas y encontrando estos puntos, ¿no es cierto?, de convergencia. Ahora, y entrando un poquito en materia con la ley, eso es lo que nos preocupa, ¿no es cierto?, en función de que esta fue una ley económica urgente en donde se ha impedido completamente la participación del sector ambiental o del sector preocupado por la protección de los territorios. Si es que ustedes revisan inclusive ayer fue una convocatoria de la comisión en donde nuevamente reiteramos nuestra necesidad de poder participar. No fuimos escuchados y en oposición ha sido escuchada toda la Cámara de la Minería, las empresas mineras, abogados que se dedican al tema. Entonces creo que esa pregunta, ¿no es cierto?, se puede responder únicamente si es que realmente se realizan los debates democráticos adecuados y si es que en el lugar donde se deben realizar estos debates se abren las puertas a todos los sectores, algo que no ha pasado y se ha impedido sistemáticamente la participación de los sectores opuestos al extractivismo. En ese sentido, entonces, ¿cuáles son los cuestionamientos específicos que ustedes tienen a esta propuesta de ley? A ver, los cuestionamientos específicos son varios, ¿no es cierto?, pero que no son posibles de arreglar y peor en el momento en el que estamos. Uno, esta ley flexibiliza completamente los procesos de entrega de licencias ambientales, ¿no es cierto? Veamos que hay un cambio sustancial en donde se cambia el nombre de licencia ambiental a autorización ambiental. Este no es un cambio menor, hay que entender que la palabra autorización ambiental es un genérico. Si nosotros entramos a revisar el Código Orgánico del Ambiente, nos vamos a dar cuenta que dentro del genérico de autorización ambiental se encuentran los términos de licencia ambiental, permiso ambiental y registro ambiental. Estos tres términos están dentro de diferentes procesos de protección, ¿no es cierto?, diferentes normativas o procedimientos que deben pasar las industrias para poder obtener los distintos permisos. El hecho de que haya este cambio en la ley nos deja la puerta abierta para que el Ejecutivo, mediante decreto o reglamento, pueda decidir cuál de estos tres permisos se va a otorgar al proceso minero.
Y uno de los puntos importantes a tomar en cuenta es que únicamente la licencia ambiental requiere de consulta previa y consulta ambiental, ambos derechos, ¿no es cierto?, consagrados en la Constitución. Y si recordamos los puntos claves de la conflictividad social en los procesos extractivos, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de que esto se permita mediante decreto puede tranquilamente significar que el Ejecutivo disminuya el proceso y se elimine la obligación de estos dos derechos constitucionales a la hora de otorgar los permisos. Gustavo, Ese es uno de los problemas. Dígame. Gustavo, pongamos una pausita ahí, sí me ha llamado la atención en este tema que planteas. El SUYA no buscaba precisamente eso, no sé si hace 10 años se integró el Sistema Único de Información Ambiental, no planteaba esa agilidad en la entrega de licencias y permisos ambientales. Sí, precisamente eso es lo que plantea el SUYA y genera una agilidad cuando el SUYA funciona, pero eso es para actividades ¿De bajo impacto? con bajo impacto. Ujú. Exacto, entonces tú te vas a abrir una tienda y necesitas el permiso ambiental, te metes en la página web, ingresas tus documentos al SUYA y otorgas el registro ambiental. Dime si es que abrir una tienda es igual a explotar 500 hectáreas de un hueco de bosque primario, ¿no? En donde están las fuentes de agua. Recordemos Quimsacocha, o sea, Quimsacocha mantiene de agua a todo Cuenca. Entonces, el hecho de que te permitan obtener las autorizaciones en Quimsacocha únicamente mediante metiendo documentos en la página web, me parece que es por lo menos irresponsable de un ministerio que no existe. Perfecto. Y no sé. No, sí, quisiera continuar con el tema de la autorización ambiental, porque hemos conversado también con del otro lado, ¿verdad? Que dicen que esta autorización ambiental no va a suprimir, por ejemplo, el plan ambiental que debería presentar la empresa, que es ahora sí como se debería hacer, ¿verdad? Y que no va, digamos, a disminuir este control, esta vigilancia sobre el ambiente o la afectación sobre el ambiente, sino que lo que haría es reducir la burocracia para quienes estén interesados en invertir en minería. ¿Cómo ven ustedes esa contraposición, digamos, que tiene del otro lado para defender este proyecto de ley? A ver, me parece que es complicado, ¿no es cierto?, decir que ahora sí es como debería ser cuando la licencia ambiental nos dice muy claro que existe, que se tiene que tener un plan de protección, un estudio de impacto ambiental, ¿no es cierto?, y un plan de manejo. Ningún plan de manejo o ningún plan, ¿no es cierto?, de protección ambiental puede realizarse sin una línea base. La línea base, ¿no es cierto?, es el tener, para ponerlos en términos simples, es la foto actual del lugar antes de cualquier tipo de intervención. Entonces, en la línea base nos va a decir cuál es la calidad del agua, cuál es la calidad del ambiente, la de la tierra y los lugares donde se va a realizar esta inversión. Esto se lo hace mediante el estudio de impacto ambiental. Si es que eliminamos la obligación de realizar un estudio de impacto ambiental, ¿cómo planteamos hacer un plan de manejo? O sea, al final del día no sabemos en dónde vamos a trabajar, no sabemos en qué lugar se va a generar estas actividades y sin esa información es imposible realizar un plan de manejo. Entonces, por más que quieran el disminuir o el limitar o el flexibilizar estos permisos, ¿no es cierto? Lo único que hacen es reducir las posibilidades de protección y reducir las posibilidades de generar algún tipo de realmente un proceso adecuado con el ambiente. Nuevamente recordemos el caso de Quimsacocha, ¿no es cierto? Si es que no era por el estudio de impacto ambiental, los y las cuencanas no se hubiesen enterado nunca que esa concesión iba a contaminar las fuentes de agua de toda la ciudad de Cuenca. Entonces, esa es la importancia real de los estudios de impacto ambiental. Ahora, con el tema de la burocracia, ¿por qué no salen las licencias ambientales? No es un tema legal, es un tema político. ¿Cómo pueden generarse o cómo pueden aprobarse los estudios de impacto ambiental si es que, uno, no tenemos Ministerio de Ambiente, ¿no es cierto? Recordemos que el Ministerio de Ambiente fue absorbido por el Ministerio de Minas y el Ministerio de Energía y fueron desvinculados más de 5.000 funcionarios del mismo ministerio, lo cual el ministerio no tiene funcionarios para poder revisar los estudios de impacto ambiental, no tiene biólogos, no tiene geólogos, no tiene el personal técnico adecuado para que esto pueda realizarse. Entonces, obviamente un estudio de impacto ambiental se demora años en ser aprobado, pero porque el ministerio no tiene las capacidades técnicas de hacerlo. Entonces, no es un tema legal, es un tema político, es un tema de cómo está generándose ese proceso. Y para darle un ejemplo, nosotros como SEDENMA nos demoramos en procesar un estudio de impacto ambiental con un equipo extremadamente reducido, aproximadamente unos 2, 3 meses. En 3 meses podemos saber si es que un estudio de impacto ambiental estuvo o no estuvo bien hecho. Entonces, si un ministerio se está demorando años en hacerlo, es porque no tiene el personal técnico, no porque la ley hace el tema más complicado.
Ujú. Ahora, usted nos decía, Gustavo, que con esto también se podría poner en riesgo la consulta ambiental y la consulta previa, libre e informada. Es decir, porque en la ley, digamos, no se lo pone específicamente que esas dos cuestiones se eliminarían, pero con este cambio de licencia ambiental a autorización, ¿quedarían implícitamente eliminadas entonces? Posiblemente sí. Uno de los grandes problemas que tenemos con esta ley, como con todas las leyes económico urgentes, y con esto sí quiero hacer un llamado de atención al Estado, ¿no es cierto?, al Ejecutivo y a toda la ciudadanía por el hecho de cómo se está gobernando. O sea, ¿no es cierto?, se está restringiendo completamente la democracia. Bueno, dicho esto, en todas las leyes económico urgentes que se han aprobado hasta el día de ahora, y todas han tenido vicios de constitucionalidad, lo más peligroso no es lo que dice, sino lo que no dice. Y precisamente esto es lo que está pasando en esta reforma. Como mencioné antes, el cambio de licencia ambiental a autorización ambiental no es menor. Está cambiando el nombre de la licencia a un nombre genérico, que lo que hace bien, como ya lo dije anteriormente, ¿no es cierto?, es que mediante decreto ejecutivo se puede eliminar la obligación de la consulta previa y la consulta ambiental. Algo que sería gravísimo a plenas luces inconstitucional. Es decir, es ambiguo, no se dice y por eso hay un riesgo entonces de que se elimine. Lo que pasa es que lo que nos está diciendo es que el Ejecutivo es quien va a tener la posibilidad de decidir cuál es el nivel de protección que requiere o el nivel de permisos que requiere la industria minera. Y con esto es importante también mencionarlo, ¿no es cierto? Ustedes en la introducción decían que la justificación de este proyecto es precisamente dar un incentivo o buenas luces o un mensaje, ¿no es cierto?, a la industria de manera internacional. Yo creo que esto genera un mensaje contrario porque nos está generando un proceso de incertidumbre científica. De incertidumbre jurídica. O sea, no hay seguridad jurídica en este proceso. No sabemos realmente cuáles van a ser las obligaciones que van a tener las empresas. Entonces, a mí me llama mucho la atención que la Cámara de la Minería, ¿no es cierto?, esté apoyando una ley en donde no quede claro cuáles van a ser las licencias que les autorizan. O bien ellos tienen información privilegiada y saben de antemano, ¿no es cierto?, información que nosotros no sabemos sobre cuál van a ser realmente los requisitos, y probablemente, si es que están apoyando, estos requisitos requieren la eliminación de obligaciones como la consulta previa y la consulta ambiental, o no entendemos por qué apoyan un proyecto que está generando, ¿no es cierto?, inseguridad jurídica. Gustavo, ¿con esto nos quieres decir que existe el riesgo de la concentración de decisiones en el Ejecutivo más allá de, digamos, de otros actores? No existe el riesgo, está dado el riesgo. O sea, ya realmente con esta ley el Ejecutivo va a tener un poder más. Pero recordemos, la ley de áreas protegidas, ¿no es cierto?, que pasó por económico urgente, le da toda la potestad al Ejecutivo para decidir qué pasa en las áreas protegidas mediante decreto. Recordemos la ley de transparencia social o la ley, ¿no es cierto?, que está buscando callar a las organizaciones sociales. Esa ley también está dejando todas las posibilidades mediante decreto, y recordemos que mediante decreto el Ejecutivo está impidiendo que las organizaciones sociales opinen alrededor de los temas mineros. Y así pasemos por todas las leyes económicos urgentes, dejan abierta la puerta para que el Ejecutivo tenga mucho más poder de decisión, ¿no es cierto?, sin pasar por los debates democráticos sobre leyes que no pasaron los procesos democráticos precisamente por haber sido emitidas mediante decreto económico urgente, ¿no? Uh-huh. Quiero ir a otro punto de este proyecto en donde se propone que se van a crear áreas mineras con protección de seguridad estratégica, es decir, militares dentro de estas zonas mineras. En un principio podría parecer que esto es bueno, es decir, para seguridad, etcétera. Sabemos que el crimen organizado está, digamos, relacionado con minería ilegal o con las concesiones mineras de manera general. ¿A ustedes les causa ruido que se haya puesto específicamente entonces que haya esta protección de seguridad estratégica en varios puntos de la minería? Definitivamente, y me es muy importante aclararlo, ¿no es cierto? Nosotros nos oponemos también a la minería ilegal, e inclusive hemos sido los principales denunciantes de la minería ilegal y hemos tenido amenazas o riesgos en contra de nuestra propia seguridad física precisamente por estar denunciando los procesos de minería ilegal. Ahora, esa norma, ¿no es cierto?, o ese artículo en el que plantea la militarización de los territorios estratégicos alrededor del sector minero, no es para la protección de la minería ilegal. Si es que fuese así, ¿no es cierto?, el Ejecutivo no necesita emitir ningún tipo de ley para controlar y militarizar las zonas mineras ilegales que están a vista y paciencia de todo el mundo. Todos sabemos dónde se está ejecutando la minería ilegal en los diferentes territorios del Ecuador.
Todos sabemos dónde están los frentes de minería ilegal. Todos sabemos quiénes son las personas que están haciendo estos trabajos. Y el Ejecutivo no ha ido a militarizar esas zonas a pesar de que tiene permiso para hacerlo. Recordemos que nos encontramos todavía, ¿no es cierto?, en guerra. Hemos pasado en estado de excepción los últimos 3 años. La Corte Constitucional le ha permitido reiteradas veces utilizar la fuerza militar para poder controlar los procesos ilegales. Por lo tanto, no se requiere, si es que fuese el interés del Ejecutivo realmente la lucha en contra de la minería ilegal, no se requiere esta ley, sino nuevamente se requiere voluntad política y se requiere poner realmente a trabajar a los militares en este tema. El problema que genera, ¿no es cierto?, lo que está diciendo es que van a militarizar zonas de minería legal, básicamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es militarizar las zonas donde muy probablemente vas a tener oposición social a los proyectos extractivos. Recordemos lo que pasó en las naves. En las naves, la población no quiso aceptar que se realice el proceso de consulta ambiental porque la población estaba completamente opuesta a la explotación minera en su territorio. Y el Ejecutivo llegó con militares y policías, ¿no es cierto? Militarizó la zona, criminalizó a los defensores y obligó a las personas que estaban a favor de ellos o las personas que de alguna forma tenían vinculación con la empresa a ser consultados. Por lo tanto, se realizó una consulta ambiental viciada, una consulta previa viciada. Ese es el modus operandi que tiene el Ejecutivo y el gobierno, no solo sino los gobiernos anteriores. En el caso de Zurimagua pasó lo mismo, en el caso de Ferro-Urco pasó lo mismo, en el caso de Quimsacocha pasó lo mismo. Entonces, el hecho de que se legalice la militarización de estos territorios, lo único que va a significar es impedir la resistencia o la oposición de las poblaciones que se van a ver afectadas por estos procesos. Entonces, es un mecanismo más de criminalización, ¿no es cierto? Y un mecanismo más de silenciar a las poblaciones en vez de camuflado como un mecanismo de protección a esta famosa lucha en contra de las economías ilegales, lo que no hemos visto ningún tipo de resultado. Gustavo, pero también digamos, hay personas y poblaciones que ven en la minería ilegal una fuente también de ingresos, una dinamización de su economía y que a veces, digamos, entre comillas, permiten esas actividades sabiendo que son ilegales, ¿no? Esto genera también una percepción en la ciudadanía, digamos, que ve esa clase de información cuando el gobierno enfrenta la minería ilegal y la destrucción de maquinaria, la dinamitación de bocatúneles, en fin, como una acción positiva. Y claro, lo que se conoce en las ciudades a través de los medios de comunicación debe ser un porcentaje muy, 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 muy pequeño de lo que realmente pasa a la interna. Seguramente ustedes tienen mapeado una cantidad de no solo las concesiones formales, sino también esta minería ilegal que causa un impacto y una destrucción. ¿Cuánta presencia en porcentaje se podría decir que tiene el Estado en estos lugares? Cero. Como le dije antes, ¿no es cierto? El proceso de la minería ilegal es un proceso que está siendo dado a vista y paciencia de todo el mundo. Y existen colectivos, o sea, para recordarles a ustedes, está el colectivo Napo Resiste, ¿no es cierto?, que ha venido ya por más de 3, 4 años denunciando dónde se encuentra la minería ilegal. Todas las personas que hacen rafting en este país, en el río, en los ríos del Tena, te van a decir exactamente dónde están los fuentes de minería ilegal, ¿no es cierto? Cada cuánto trabajan, cuáles son sus horarios y qué máquinas trabajan ahí. Porque están vistas por todo el mundo, los únicos que no ven son el Ejecutivo. El problema está, ¿no es cierto? Y no solamente si es que el Ejecutivo va a bombardear los territorios, entrar y destruir las bocaminas, es realmente cómo lo controlas. Ahora, un punto que también es súper importante mencionar es que los procesos de economía de minería ilegal son dos actores de la misma moneda con la minería legal. En la zona de Morona Santiago, por ejemplo, si es que el Ejecutivo realmente quisiera entrar a pelear, ¿no es cierto?, y a revisar cuáles son los niveles de exportación de oro que tienen las empresas legales en Morona Santiago, versus su capacidad real de extracción de este oro en sus concesiones donde están dados sus permisos legales, ¿no es cierto? Y si es que hacemos ese análisis simple, nos vamos a dar cuenta que las empresas están vendiendo mucho más oro de lo que ellos pueden extraer. Ellos estarían comprando entonces el material, el mineral, el oro a la minería ilegal. O sea, exacto. Conviven. Entonces,
Entonces conviven dentro de los mismos espacios, está el uno al lado del otro y básicamente su operación es la misma, ¿no es cierto? En términos ambientales, el daño que genera es el mismo, porque los controles son los mismos. Entonces, si empezamos a flexibilizar, ¿no es cierto?, los licencias y los permisos y los requisitos que estas empresas tienen, ¿quién nos garantiza que los procesos de minería ilegal no van a terminar siendo introduciéndose, ¿no es cierto?, en las estructuras de minería legal como está pasando actualmente y que va a terminar lavándose o limpiándose el oro ilegal que se extrae de manera ilegal, ¿no es cierto? Entonces, la lucha en contra de la minería ilegal no es flexibilizando permisos y controles, es precisamente haciéndolos más complicados, ¿no es cierto?, y realmente ejecutando esos permisos y controles. Ahora, solo para cerrar ya, la Asamblea, si es que la Asamblea aprueba esta ley, ustedes presentarán quizás alguna demanda de inconstitucionalidad, una más de tantas que se escuchan. Habrá también por el tema del COTAD. Efectivamente, y con esto, ¿no es cierto?, nuevamente reitero en el asunto. Estamos entrando en una situación completamente de inseguridad jurídica. Y esto se da únicamente porque no hay el debate adecuado. O sea, recordemos que en una de las leyes económico urgentes que se dieron anteriormente, hubieron errores que tuvieron que corregirlos en la siguiente ley económico urgente en una transitoria. Eso se da precisamente porque es imposible que se debata una ley de esta importancia en 30 días y escuchando exclusivamente una de las voces. Por eso es que se dan las cosas de inconstitucionalidad. Y creo que ahí ahora, ¿no es cierto?, la Corte Constitucional tiene la obligación, y lamentablemente este país es gobernado por la Corte Constitucional, porque es el único que puede entrar a decir, ¿no es cierto?, cómo realmente se debe utilizar las leyes económico urgentes cuando, a mi juicio, hay un abuso extremo frente a este proceso. Solo para dar un ejemplo, en esta ley de fortalecimiento o en esta ley de minería, ¿no es cierto?, se prevé que las regalías se le den al Estado recién en 20 años. Entonces, ¿dónde está lo económico urgente si es que el Estado va a recibir en 20 años recién las regalías de lo que pueda generar esta ley? ¿Por qué no podemos tener un año de debates adecuados para poder generar la mejor ley posible para todos y todas los ecuatorianos? Y justamente por ahí iba también mi pregunta, Gustavo, sobre el tema de regalías, porque coincidencialmente, mientras se entregó el proyecto de ley de los GATS, aquí en el tema de minería también se habla de las regalías para los GATS, que cambiaría de forma, ¿verdad? Ustedes también tienen cuestionamientos con esto. Entiendo que antes, por ejemplo, era automático la regalía que de la extracción de minerales se hacía para cada territorio. Pero ahora ya no va a ser así, es decir, los GATS deberían presentar un proyecto y si este proyecto se aprueba, entonces la regalía podría ir para ese territorio. ¿Qué decir sobre aquello? Sobre ese punto, ¿no es cierto?, nuevamente estamos cayendo en inconstitucionalidades y no solo es un problema para los GATS y los gobiernos autónomos descentralizados en los cuales van a tener menor acceso a las posibilidades de regalías, sino son para las mismas poblaciones. Recordemos que la Constitución en el 57.6 nos habla sobre los beneficios de participaciones que tienen que tener las comunidades en estos proyectos, algo que nunca ha pasado y peor ahora, ¿no es cierto?, cuando se complejiza mucho más la forma en cómo se van a participar con estas regalías. Y yo creo que el tema de las regalías, ¿no es cierto?, es un problema mucho más profundo que no se está revisando en esta ley. Sorprendentemente, ¿no es cierto?, cuando la Constitución nos dice que las regalías deberían ser más del 50% al Estado de los beneficios, y recordemos varias publicaciones o varios procesos en donde ya se los ha mencionado que el Estado recibe menos porque mediante reglamentos se ha cuantificado las regalías también sumando los costos del IVA y sumando los costos del impuesto a la renta. Entonces, como te dicen que el impuesto a la renta es del 25% más el impuesto del IVA es del 12%, sumado da 36%, bueno, 40% ahora, entonces ahora las regalías únicamente tienen que ser del 10%. Entonces, ahí se está yendo en contra de lo que menciona la Constitución y ese punto no está siendo tocado, que yo creo que ese sería el punto que realmente le podría dar algún tipo de justificación para que esta ley sea económico urgente y eso no está siendo tratado en esta ley. Entonces, evidentemente esta ley no está buscando el beneficio del Estado, sino más bien está buscando la flexibilización y apertura de la explotación minera. ¿Ustedes insistirán entonces en que se le reciba en la Asamblea Nacional para debatir precisamente sobre esta ley?
Ya no hay espacio. Ayer de noche tuvieron la última comisión en la cual nuevamente pedimos y exigimos y mandamos cartas y mandamos escritos pidiendo que se nos escuchen y no nos llamaron y no nos permitieron participar. De aquí, ¿no es cierto? Ya se generó el borrador de primer informe que asumo que va a ser votado el día de hoy, y esto es importante también mencionarlo en el informe que salió ayer en la noche, ¿no es cierto? O sea, debatieron este tema domingo a las 8 de la noche. En ese borrador de informe estaba viendo la posibilidad de generar minería en Galápagos. Y esto es terrible. Y el texto, ¿no es cierto?, dice minería libre en Galápagos. Entonces, eso nos genera muchísima preocupación. Eso está pasando por debajo del radar a todo el mundo. O sea, es la posibilidad misma de la destrucción de las Islas Galápagos, la joya de la conservación de este país. Y eso pasó en la noche, ¿no es cierto? Y ahora solo queda que la comisión se reúna, apruebe el informe y vaya al pleno. Entonces, la posibilidad real de debate ya se acabó. Y ahí nuevamente no fuimos escuchados, y si usted revisa quién fue escuchado en la comisión que pasó el día de ayer, fue básicamente el Ministerio del Interior, el ministro de Defensa, 2 empresas mineras y 3 estudios jurídicos que apoyan a las empresas mineras. Entonces, en el último debate ni siquiera tuvieron la decencia de por lo menos hacer el show de invitar al otro sector. Gustavo, estaremos pendientes entonces de lo que ocurra en la Asamblea Nacional respecto de esta propuesta de ley. Muchísimas gracias por esta conversación, por estar aquí también conectado en la primera hora. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Un gusto. Bien, conversamos con Gustavo Redín, abogado de Sedenma, sobre por qué están pidiendo ellos del archivo del proyecto urgente sobre minería y energía que está ahora precisamente en la Asamblea Nacional. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.